Protección catódica de tanques de almacenamiento. En este campo hay varios sistemas diferentes que vamos a conocer. Primero, la protección del piso o del fondo del tanque del lado del suelo, por supuesto cuando el suelo es corrosivo. Y aquí se ejemplifica el ataque que sufre el fondo apoyado en el terreno. Recordemos que es un fondo desnudo. Del lado del suelo no tiene ningún recubrimiento protector. ¿Por qué? Porque el fondo no viene totalmente preparado de fábrica. Vienen en tramos como un rompecabezas que se van soldando en sitio. Si tuviera un recubrimiento del lado del suelo, al aplicar la soldadura lo dañaría por completo. De modo que si el suelo es corrosivo se hace imprescindible protección catódica. La forma habitual de instalar los ánodos es como se ilustra aquí. En una periferia a cierta distancia del tanque se entierran los ánodos también a cierta profundidad, todo alrededor del tanque, de modo que la corriente cubra la totalidad del piso o fondo. Visto en planta, el esquema es así. Siempre hay un muro de contención alrededor del tanque para que en el caso de un derrame quede retenido en ese área cerrada. El rectificador siempre se instala fuera del muro de contención, precisamente para protegerlo de posibles derrames. Y vamos a campo. Aquí se está efectuando la perforación para instalar ánodos, en este caso de 8 a 10 metros de separación del tanque y a unos 4 metros de profundidad, porque el terreno lo exige así y se establece en la ingeniería. Hoy en día se utilizan tanques muy grandes. No hace muchos años atrás tuvimos que diseñar la protección catódica de 2 patios de tanques en Ecuador de 104 metros de diámetro. Para estos diámetros muy grandes se acostumbra a instalar los ánodos horizontales más abajo del piso o del fondo a suficiente distancia, y esto distribuye mejor la corriente de protección. Pero también hay protección interna y vamos a verlo en 2 casos diferentes. Primero, tanques de petróleo. El petróleo como producto líquido frío no es corrosivo significativamente para el acero, porque es un líquido no conductor de la corriente y muy poco corrosivo. Sin embargo, si lo vemos en un corte, el petróleo siempre está flotando sobre una capa de agua salada. Puede ser agua del yacimiento petrolero, normalmente con características similares a las del agua de mar, más algunos contaminantes que la hacen más corrosiva. Otra fuente posible es el transporte del petróleo con buques que lo llevan de un sitio a otro, y al descargar el petróleo tienen que llenar los tanques con agua para poder lastrarlos y retornar navegando, de modo que puede ser agua de mar natural. Lo que se debe proteger es la parte de agua con protección catódica, pero todo el tanque por dentro lleva una pintura de protección. Y el agua normalmente ocupa el fondo y primer anillo de la parte interna. Los ánodos que se utilizan son generalmente así: ánodos de aleación de aluminio instalados con unas patitas para separarlo del acero de modo de que tengan mejor cobertura. Veamos un caso real de un tanque en la industria petrolera en Venezuela. Esto es una práctica habitual, aquí lo vemos. Y vamos a campo. Aquí tenemos ánodos,
soldados en el interior de un tanque al piso, en este caso directamente soldados, sin separación alguna. Y este es otro caso donde es un tanque de techo flotante, se ha bajado el techo, se saca el tanque fuera de servicio y se están soldando los ánodos nuevos. Otro caso de protección interna son los tanques que almacenan agua. Puede ser agua contra incendio, agua industrial o agua potable. Cuando el agua tiene valores de conducción, de corrosividad que justifiquen protección catódica, hay que aplicarlo. De lo contrario, puede bastar un buen recubrimiento. Otra razón a veces es porque los seguros exigen algún tipo de control de la protección catódica y para ello requieren que sea por corriente impresa. Y aquí vemos un esquema de uno de estos diseños. Los ánodos se cuelgan del techo, sistema por corriente impresa, y el rectificador a un lado del tanque. Y vamos a campo. Estas son las plantas termoeléctricas que están en la costa caribeña de Venezuela para suministrar energía a la ciudad de Caracas y al litoral. Y aquí estamos inspeccionando tanques desde los techos, por supuesto. Y en esta fotografía uno de nuestros técnicos muestra un ánodo colgante. Esto hace muchos años atrás, ánodos de grafito, una antigua tecnología que todavía se aplica bastante. Aquí vemos parte del sistema de cables que van por tubería flexible en el techo. Y vamos a otro caso de tanques de agua, que son los tanques elevados sobre torres. Esto se usa para darle mayor presión, normalmente para los sistemas contra incendio. En este caso el rectificador también va en suelo y junto a la escalera va subiendo el cableado por tubería. Aquí tenemos uno de nuestros ingenieros subiendo a un tanque de estos. Siempre se debe instalar una cerca de seguridad como esta de plástico que vemos aquí cuando hay trabajos en altura. Aquí uno de nuestros técnicos, en el momento que se está instalando el cableado que sube al techo, y aquí lo vemos en conjunto al tanque. Finalmente, aquí estamos en una industria tabacalera en Venezuela y vemos los soldadores en el techo del tanque abriendo una boca de visita para colgar los ánodos de protección catódica por corriente impresa.